del día de hoy, y para que quede grabada esta clase va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan tener un recordatorio de lo que hemos preparado, ¿no? Entonces repetimos, ¿no? Cuando nosotros decimos salud, enfermedad, normal y patológico, estamos haciendo una dualidad, estamos haciendo como que una reseña, como que un acercamiento a estos dos conceptos para poderlos distribuir, ¿no? Repetimos nuevamente, cuando hablamos de lo normal, hablamos de la salud, de lo que debería ser, de lo que debería tener en este caso la salud mental, el ser humano, y cuando hablamos lo patológico, estamos hablando de la enfermedad, ¿no? Salud, enfermedad, normal y patológico. Esa parte sí quiero que quede sumamente clara, ¿no? Otra cosa que también debemos tomar en cuenta un poquito es el concepto de salud, ¿no? Aquí, en este caso, Gabriela nos traía el concepto de salud de la OPS. Este concepto de salud ha ido evolucionando desde una primera instancia hasta una segunda instancia. ¿A qué llamamos salud? ¿Y a qué llamamos enfermedad? Entonces, para eso, el día de hoy, yo he traído unas pequeñas láminas para entender un poquito este concepto, ¿no? Después de hablar del concepto de salud y enfermedad, vamos a entrar a lo que llamamos lo normal. ¿Y a qué llamamos normal, no? Vamos a entender un poquito desde la semiología. La semiología estudia un poquito el signo y el síntoma. En ese momento yo ya puedo descifrar, por ejemplo, hablemos de lo normal, de la salud. ¿Qué es lo normal? Que una persona duerma 8 horas, que se alimente ¿cuántas veces al día? Que tenga una comida balanceada en cuanto a carbohidratos, en cuanto a, estamos hablando de proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando todo esto está equilibrado, cuando hablamos de una normalidad, estamos hablando de los aspectos que uno espera, ¿no? Que el sujeto deba tener. Entonces, desde la semiología encontramos signos, encontramos síntomas que nos hablan de lo que está bien y de lo que está mal. Después de este aspecto semiológico, ya nosotros vamos a entrar en lo patológico. Ya las enfermedades como una clasificación. En este caso, para la clasificación de las enfermedades, nosotros vamos a tener los dos manuales, el CIE-10 y el DSM-4 o el DSM-5. Ahora, ¿de dónde nacen estos libros, no? El CIE-10 nace justamente del grupo de médicos que en la actualidad está en la clasificación de algunas enfermedades, no solamente de enfermedades relacionadas a la salud mental. Ustedes como futuros enfermeros y enfermeras van a tener que tener ese acercamiento al CIE-10 más que todo, porque en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y en los hospitales se trabaja siempre con el CIE-10, la codificación. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el REDACA. ¿Quién ha escuchado el REDACA? Ah, por cierto, la participación de hoy día, por ejemplo, hay estudiantes que tienen 8, hay un estudiante que tiene 7,5, hay un estudiante que tiene 10, puede mejorar. Por ejemplo, si Gabriela quisiera tener una nota más, puede hablar en la clase, puede, qué sé yo, tener otra, o compartir algún pensamiento, una idea, una crítica, un hallazgo que también lo haya leído, lo quiera compartir en la clase y puede subir ese puntaje, ¿no? El puntaje no es inamovible, ¿sí me explico? Simplemente es la participación la que se toma en cuenta. Entonces quiero que quede claro esa parte para que sigan participando y tengan esta posibilidad de compartir un poquito más y aportar a la clase. Entonces, repito nuevamente, quien desee ganarse unos puntitos más a su lección, ¿quién me habla si alguna vez conoce el REDACA o sabe algo del REDACA? Gabriela, te escucho. Yo una vez estaba hablando con una licenciada que trabajaba aquí en mi comunidad y ella me decía que utilizaban eso para poder levantar datos, hacer recolecciones de datos referente a toma de decisiones y planificación. Perfecto, tienes 2 puntos más. Súbete 2 puntos. Seguimos, eso es el REDACA, precisamente es para levantar información, pero ¿qué información es la que se levanta en el REDACA, no? En el REDACA tenemos edad, sexo, tenemos género, tenemos la información de qué enfermedad tiene este sujeto, ¿no? Todos estos datos de filiación y la historia clínica del paciente. Entonces, en este REDACA, es justamente, todos los pacientes tenemos que llenar el REDACA cuando trabajamos con ellos dentro del Ministerio de Salud Pública, y en ese REDACA está la codificación de la enfermedad según el CIE-10.
¿Qué es la codificación? Yo sé que a los pacientes se los debe tratar por el nombre. Es importante tener ese aspecto ético. Ustedes como enfermeros y enfermeras van a tener que tener este acercamiento con el paciente y darles una calidad y calidez de atención. Entonces, es importante que ustedes le digan el nombre, ¿no? Pero cuando ustedes hablan con los médicos, con el psiquiatra y hacen esta valoración desde la historia clínica, hacen el plan de cuidados, ustedes deben saber que esta enfermedad tiene un código y este código nos dice el CIE-10 cuál es. Por ejemplo, si yo les digo, en la sala 32 está el F10. ¿Qué estoy diciendo en español, en cristiano? Estoy diciendo, en las salas 32 hay un paciente por consumo de alcohol y de sustancias. Entonces, así sucesivamente está el F10, el F11, el F12 y cada codificación, cada numeración tiene un nombre destinado a una enfermedad específica, ¿no? Problemas de cardiorrespiratorios y también problemas mentales, ¿no? También existen los códigos Z, que no necesariamente hablan de una enfermedad, pero hablan de una particularidad, como por ejemplo problemas conductuales en los niños, ¿sí? Entonces, todo eso está codificado y todo eso se debe poner en la historia clínica. Y normalmente, en este caso, cuando ustedes hacen el plan de cuidados del paciente, ustedes deben explicar cuál es esa enfermedad. Entonces, uno de los objetivos de esta materia es identificar. Si no se van a aprender, por ejemplo, exactamente cómo podemos hacer el tratamiento de un paciente con trastornos neurológicos o trastornos mentales o trastornos de consumo de alcohol o prevención del suicidio, etcétera, etcétera, por lo menos necesito que sepan los signos y los síntomas y la codificación y el nombre. Me van a decir, este es un F12, ¿sí? Esa parte es importante. Entonces, porque ustedes trabajan más con el tema de la salud dentro del Ministerio de Salud Pública, vamos a trabajar con el CIE-10. ¿Mande? Pablo, te escucho, cuénteme. Sí, como códigos, profesor. Sí, sí, exactamente, códigos. Entonces, estos códigos y de las enfermedades mentales y de las enfermedades generales se encuentran en este libro que se llama CIE-10. Entonces, ahí ya abordamos el aspecto lo patológico. Entonces, esta clase simplemente es una reseña general de lo que vamos a ver en todo este semestre, ¿sí? Entonces, vamos a saber qué es la salud, qué es la enfermedad, qué es lo normal y qué es lo patológico. Ahora, teniendo un poquito en claro estos aspectos, voy a compartir la pantallita para que ustedes sepan más o menos de qué les estoy hablando. Me avisan si pueden observar lo que está. ¿Observan, chicos? Sí, profe. Ya, esta es una diapositiva generada de la Organización Mundial de la Salud y aquí vemos claramente este primer concepto de salud, ¿no? Que si bien es cierto, Gabriela nos lo compartió en un principio, ¿no? El primer concepto de salud fue creado con este sistema, ¿no? Estado de completo bienestar físico, mental, social, no solamente la ausencia de la enfermedad, ¿no? Estamos hablando de un completo bienestar físico, mental, social, no solamente la ausencia de enfermedad. Después de observar este primer concepto, yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿ustedes creen que es posible entonces la salud? ¿Será que es posible tener un completo bienestar mental, un completo bienestar social y un completo bienestar, en este caso, mental, social y físico? Escucha un poco Profesora, imposible. Alcen la manito y les doy la palabra. Y tienen punto los que me reflexionen, hagan una reflexión. A ver, Cristian, te escucho. bueno, yo creo que no, porque tanto lo que es mental como físico, esto puede variar, porque en lo que es físico, la salud puede cambiar cuando la persona está cansada. Cuando es mental, también en este caso la salud puede cambiar cuando la persona está cansada, estresada, también varía. Entonces, no se puede tener un estado total de bienestar en lo que es la salud. Muy bien. Gracias por su participación, Gaby. Ponle 10 al compañero. ¿Quién más quiere compartir un poquito su pensamiento? Burgos, te escucho. Emilio. Les ruego que aprendan la camarita cuando van a participar. Ya no sé si me pueden ver. Sí, sí te veo.
Ya, yo creo que uno sí puede llegar a estar en un completo estado de bienestar físico, mental y social. O sea, creo que ya depende de uno mismo, principalmente estar en un estado óptimo mental para poder desarrollarse en un bienestar tanto físico como social. Si uno mentalmente, internamente se encuentra de una manera acta, acorde, si se considera como una persona muy capaz, simplemente las demás cosas van a pasar solas. Hay un sonido, deberías apagar alguno de los audios. Ahí sí. No sé si ella. Ahí está mejor, sí. Muchas gracias. Emilio, te pregunto ya, dices que sí es posible, ¿no? Que a la medida que uno tenga un bienestar mental, va a haber un bienestar social y un bienestar en salud, ¿no? Sí, sí. Vamos a pensar lo siguiente. Tú, Emilio, Joel, vamos a pensar que Emilio tiene un bienestar Joel mental. con J. Joel, o Joel, ¿cómo te gusta que te digan? Joel. Joel, ya, Joel. A ver, pongamos, Emilio tiene un completo bienestar, ¿no? Imaginémonos que tú mentalmente eres poco más Mahatma Gandhi. Ya, y empieza la guerra aquí en el Ecuador y nos pasa lo que pasa con Alepo, ¿no? Tenemos niños, tenemos, imagínate que tienes hijos, ¿no? Joel, antes de que venga la guerra, ¿no? No era capaz de matar una mosca, pero en el momento de la guerra, cuando vienen a atacarte, ¿cómo está tu estado mental? Gandhi, aunque seas de alguna u otra manera alguna persona con un entendimiento, con una salud mental, una resiliencia espectacular, lo más probable es que la reacción, en este caso sería lo normal, porque sería lo común, si por así decirlo, lo común es reaccionar de una manera desequilibrada, un poquito, ¿no? Entonces, en este caso, lo social fue más importante que lo mental. Uh-huh. A veces por ejemplo, a veces son las oportunidades, ¿no? Muy pocas personas, hay personas que tienen un bienestar familiar, un bienestar social. De una situación o una realidad difícil, las probabilidades que esta persona reaccione de manera positiva aminoran. Hay algo que se llama frecuencia de reacción. Entonces, el riesgo también, ¿no? No siempre podemos darle a la mente esa respuesta, pero agradezco mucho tu intervención porque nos dejas las luces. También te has ganado un 10 por tu participación. Así que, Gaby, ponle Emilio, Joel, el 10. Vamos con Mera Párraga-Mera. Tiene que ser algo distinto, no pueden repetir lo que dicen sus compañeros. Nayeli, te escucho. Ok. No te veo, Nayeli. No sé si me está viendo, profe. Ahí te estoy viendo. Ok. Bueno, yo considero que hay distintas etapas. Mencionaba que el bienestar, la salud, el bienestar de una persona depende tanto mental como social y físicamente. Entonces, considero yo que hay temporadas donde una persona sí puede estar con un bienestar completo y hay temporadas en las que no, precisamente por lo que mencionaba, porque van a haber situaciones que a uno lo desestabilicen y hay momentos donde uno sí va a sentir el completo bienestar en su cuerpo, en su salud, con su entorno. Entonces yo creo que hay momentos y momentos, o sea, momentos donde sí la persona tiene su completo bienestar y momentos donde se estabiliza en este caso. Ya, entonces para tu concepto la salud mental es variable, ¿no? La salud mental o la salud en general es algo que va y viene, ¿sí? Que puede venir y que se puede ir en cualquier momento. O sea, no es algo estable, no es algo único. Perfecto, muy bien, Nayeli, es algo nuevo. Tienes tu 10. Vamos a observar qué pasa, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar las participaciones, más adelante pueden seguir participando. A lo que yo quería llegar con esta pregunta que les comentaba a ustedes, chicos, era precisamente a este debate que se vio en 1946, la OMS
obligada a hacerse, ¿no? Este concepto fue mejorando con el tiempo, dándonos cuenta de que no siempre vamos a encontrar ese completo bienestar físico, mental y social. Este concepto fue... Y podemos entender que es el logro máximo del nivel bienestar físico, mental, social y de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores sociales que viven inmersos en el individuo y la colectividad. Entonces estamos ahora hablando de otro concepto que nos habla que también esto depende de lo que los factores sociales me permiten a mí. Si me permiten un máximo nivel de bienestar físico, mental y social, voy a encontrar aspectos de salud, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo esto iba cambiando, ¿no? También podemos encontrar aquí, en esta lámina de acá, que ustedes pueden observar como concepto de salud mental, me pareció bastante interesante y apropiado para verlo. Según la OMS, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede confrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y ahora vamos viendo un poquito ese concepto más específico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Vamos a hablar de lo siguiente. En el primer concepto, si se dan cuenta aquí, estado de completo bienestar físico. Entonces significa que una persona con capacidades especiales no puede tener salud mental porque no tiene el bienestar físico completo. Una persona con hemiplegia o paraplegia o sin el uso de sus piernas, ¿será que no puede tener salud mental? Actividad física. Claro que puede tener salud mental. En este caso, su condición social depende un poquito el aspecto de su parte mental, como decía de alguna manera Joel, ¿no? Decía, bueno, la mente de alguna manera tiene un significante importante para encontrar el tema del bienestar, ¿no? No todo es físico, no todo es social, ¿no? Todas estas partes, si llamamos como un trípode, son pilares bastante importantes que nos muestran un poquito qué necesito para tener esta salud mental. Entonces, justamente aquí nos dice, ¿no? El individuo es consciente de sus propias capacidades. Esto quiere decir que aunque yo tenga hemiplegia o tenga parálisis de las piernas, tengo mi problema físico, pero si yo estoy consciente de mis capacidades, yo puedo tener salud mental. Ustedes se han dado cuenta que existen varias personas, acordémonos hay un capacitador, un coach, que él no tiene ni brazos ni pies. ¿Sí lo han visto? ¿Alguien me quisiera compartir un poquito eso? Sí, ya. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Quién me habla un poquito de este ejemplo? ¿Será que él tiene salud mental? Él es guía de otras personas, ¿no? A ver, te escucho. Yo he visto, sí me ven, ¿no? No, no te veo. Yo he visto un video, bueno, que eso me lo enseñaron en la escuela, un video de un chico que, o sea, no tenía extremidades, ni los brazos ni las piernas. Pero este muchacho, no sé si estamos hablando del mismo, No importa. pero el video que yo vi, este chico tenía una familia, o sea, tenía un hijo también, tenía su hogar, sabía nadar, o sea, todo eso se mostraba en el video, ¿no? Tenía en sí, su salud mental estaba bien, él estaba consciente de todo, solo le faltaban ambas extremidades, tanto las superiores como las inferiores, pero de ahí él era una persona sana, mentalmente, socialmente, solo que sin extremidades. Muy bien, María no José. Por eso era menos. María José, te ganaste un 10. Se llama, profesor. Nick, exactamente, Nick. El hasta predicador evangélico también es. Chévere. Pero bueno, ya te ganaron, Pablo. Tenías que haber alzado la mano en antes. Para la próxima participa. Muchas gracias, Pablo. Póngale la nota a María José. A ver, seguimos. Entonces podemos darnos cuenta que en este primer concepto de la OMS se fue
modificando con el tiempo y vamos a encontrar que el individuo que es consciente de sus propias capacidades, pese a que tenga estas capacidades especiales o diferentes, puede tener salud mental, ¿no? Puede afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de forma productiva y fructífera. Ese es otro condicionante, en este caso de la salud mental, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, es importante tener esto clarito antes de seguir con los siguientes conceptos, porque quiero que tengan bastante sean muy claros en cuanto al concepto, ¿no? Entonces, si no existe salud mental absoluta y es un concepto difícil de definir, no podemos establecer una línea en que separe la salud mental de la enfermedad. Entonces, sí sabemos, no es que el concepto es ambiguo, sino es que no existe la salud mental absoluta, ¿no? Porque tenemos bastantes factores predisponentes y determinantes de que esto pueda, de alguna manera, cambiar, como nos decía también una compañera en algún momento. Es variable. La condición económica es variable, la condición social es variable. Existen las guerras, existen los problemas de desastres naturales que pueden condicionar un poquito estos estados aparentes de salud, ¿no es cierto? No obstante, de acuerdo con la WFMH, la salud mental tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con cómo nos sentimos con nosotros mismos, con cómo nos sentimos con los demás y en qué forma respondemos a las demandas de la vida. ¿Cuáles son nuestras respuestas? Si respondemos con inteligencia o con no inteligencia. Entonces, sí es importante entender en cuenta eso. Entonces, el concepto de salud mental es indisociable del concepto de salud. Y a su vez, la salud mental es un aspecto fundamental para el bienestar físico. Ahí es donde yo les decía, aparece este trípode, ¿no? La salud está justamente predisponente al aspecto mental, al aspecto social y al aspecto físico. Cuando hay un equilibrio entre estas tres, encontramos la salud, ¿sí? Espero que eso esté sumamente claro y entendible. ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? Chicos. No, profesora, está correcto. Ya. Ya, ahora vamos viendo a los determinantes sociales de salud. Eso es importante también. ¿Cuáles son los determinantes de la salud? Entre los determinantes de la salud tenemos la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida, el sistema de asistencia sanitaria. En la biología humana ustedes ya saben que tiene que ver el aspecto genético, el aspecto tecnológico y el ambiente, ¿no? El medio ambiente, en cambio, vamos a encontrar los contaminantes físicos, sociales, culturales, climáticos, como les decía. El medio ambiente puede ser determinante para que esta salud cambie o se vea afectada en algún momento. Los estilos de vida también, ¿no? Las conductas, la nutrición, las drogas lícitas e ilícitas, el sedentarismo, la pobreza, la violencia, entre otros, ¿no? Y el sistema de asistencia sanitaria, que en muchas ocasiones, por ejemplo, si ustedes se van a España o se van a algún lugar distinto aquí de Latinoamérica, se van a dar cuenta que el sistema sanitario es completamente distinto. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve haciendo mi posgrado en España, tuve un desguince grado 2. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún desguince en su vida? Muchas veces con un desguince, ¿qué pasa? La persona lo único que hace es ponerse una venda, no camines por 2 semanas, relájate, toma un antibiótico, no ha pasado nada. Yo tuve ese desguince y fui al hospital porque no sabía qué hacer, era nueva en un país. ¿Y qué pasó? Llegué al hospital y lo primero que encontré fue a un auxiliar de enfermería que me preguntó todos los datos, me miró que estaba como cojeando un poquito, se asustó, se alarmó, me puso en una silla de ruedas y me llevó a rayos X. Me hicieron una radiografía por un desguince grado 2 y después, a pesar de que la radiografía se vio que no era fractura, me mandaron a hacer un montón de exámenes. Y yo decía, wow, qué interesante, ¿no? Ahora, yo estuve aquí en el IES por la demanda, ¿no? Obviamente que allá habían hospitales para la cantidad de personas, hay un montón de hospitales,
Yo estuve con problemas de sangrado en mi embarazo, era un paciente de riesgo prioritario para el Ministerio de Salud Pública. Las embarazadas son pacientes prioritarios, no pueden haber muertes maternas. Y no podía haber ni siquiera una silla para sentarme. No había una silla para sentarme. Entonces vemos esas diferencias, ¿no? Los sistemas económicos sí interfieren un poquito en esa salud y ese bienestar, ¿no? Por suerte, de alguna u otra manera, el tener, qué sé yo, colegas dentro del hospital hicieron que me atiendan más rápido, ¿no? Pero me pongo a pensar, yo digo, ¿y qué pasa si es una madre del seguro campesino? Una persona que ha pasado 10 horas de pie, que tiene un sangrado, que está en la sala de espera, que no hay una silla para atenderla, que no hay las condiciones. ¿Sí? Cada cuántos seres humanos debe haber un centro de salud, ¿no es cierto? Se supone que las coberturas no hay, el sistema económico no da para que se apliquen. Miren en estos momentos de pandemia, ¿qué pasa con los médicos? ¿Sí? Existen camillas para los enfermos que están en UCI, pero para los médicos que están enfermos no existe el sueldo. Entonces, son realidades que de alguna u otra manera sí debilitan un poco el estado de salud mental de las personas, hasta de los usuarios de enfermería, los usuarios de medicina, los usuarios generales, ¿no? Sí, existen factores predisponentes y en este caso, como nos pone aquí los factores determinantes de salud, está el sistema de asistencia sanitaria. Cuando uno de estos factores determinantes se ve afectado, la salud decae y es importante. Entonces, si ustedes imaginémonos, ustedes están en el Ministerio de Salud Pública y ustedes quieren mejorar, hacer promoción y prevención. Les dicen sus jefes, a ver, enfermeros y enfermeras, vamos a hacer necesitamos que ustedes trabajen en la promoción y la prevención de la salud. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Con charlitas? ¿Con talleres? Aunque ustedes no lo crean, una buena atención al usuario en la sala de espera predispone mucho más la salud. El labor de la enfermera es un labor sumamente, el labor del enfermero y la enfermera es sumamente importante para la salud mental de los individuos. Muchas veces el paciente solamente quiere escuchar que la enfermera le diga, voy a estar bien, lo vamos a atender. Espérenos 5 minutos. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones los enfermeros y las enfermeras también están saturados y tienen una reacción a veces hasta negativa, ¿no? Quizá el cansancio, etcétera, etcétera, genera que estos factores que son predisponentes de la salud, determinantes de la salud, se vean afectados en este caso con los pacientes. Entonces sí es importante que ustedes se queden con eso. Más allá de dar una charla, más allá de dar consejos, lo que realmente va a generar un cambio real en lo que es prevención y promoción de la salud es la atención, ¿no? Este sistema de asistencia tan sanitaria enfocado al cliente, estos estilos de vida, por ejemplo, aquí sí podemos trabajar con talleres y charlas, ¿no? Podemos trabajar el aspecto nutricional, las drogas, el sedentarismo, ¿no? El medio ambiente, ustedes no pueden hacer nada con el medio ambiente porque el medio ambiente se establece de acuerdo a qué tanto uno contamina, ¿no? Y el tema de los condicionantes genéticos, que eso también no se puede hacer nada, ¿no? En estos dos últimos, sí como enfermeros y enfermeras ustedes pueden trabajarlos, ¿no? Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta porque les van a pedir, ¿no? Salud mental en las Américas. Bueno, estas son estadísticas que ustedes las van a revisar y que se van a dar cuenta cuáles son las enfermedades en América del Sur, en el Caribe, etcétera, que están mucho más predisponentes, ¿no? Cuáles son los trastornos mentales que también están determinantes y los aspectos de suicidio. Y lo que yo quiero que de alguna manera ustedes se queden un poquito más es con esta parte, ¿no? La salud mental en la atención primaria. Le voy a dar otro punto al estudiante que me diga qué es la atención primaria. Ustedes ya están en un curso superior, se supone que estas cositas ustedes ya las saben, entonces igual vamos a darles este puntaje a quien me dice qué es la salud primaria. ¿Qué es la atención en salud primaria? ¿Cuáles son los niveles de atención que tenemos aquí en el Ecuador y qué es la salud primaria? ¿No hay nadie? Se van a perder ese punto, chicos. Yo, profe. Muy bien, Gabriela, te escucho. Tienes ahí, ya tendrías 2 notas. Esa es una nota nueva.
Bueno, yo tenía entendido que la salud primaria corresponde al primer nivel de atención sanitaria. Este se da en los centros de salud, está disponible para todos los individuos de las poblaciones, o sea, es el primer nivel de atención, como por ejemplo, aquí en mi comunidad tenemos un centro de salud que está disponible para todas las personas y todos los individuos de esta comunidad. Muy bien, Gabriela. Háblame de los niveles de atención. Si este es el primer nivel, Primaria, ¿cuál secundaria. es? ¿Y? Mande. Primaria, secundaria Y terciaria. Perfecto. El segundo nivel serían los hospitales y el tercero serían más especializados, como por ejemplo en un hospital de Solca. Ya, o los hospitales, por ejemplo, especialidades en Puerto Viejo. ¿Ya? Hay un hospital de especialidad. Ya, excelente, muy bien. Ponte otro 10. A ver, tenemos estos 3 niveles de atención, como lo había dicho Gabriela, primaria, secundaria y terciaria. En el primer nivel de atención, nosotros vamos a encontrar que vamos a tener una atención ambulatoria. Es importante que entendamos esos conceptos. ¿Qué es atención ambulatoria? Que el sujeto llega y se va a su casa. En este primer nivel de atención ambulatoria se trabajan los aspectos de salud mental según la guía MHGAT que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, que también se las voy a pasar para que la vayan revisando porque vamos a trabajar con esa guía. Tenemos también en este segundo nivel, que ya encontramos, en este primer nivel, ¿qué se hace? Prevención, promoción y tratamiento. Eso es importantísimo que se lo aprendan según nuestro MAIS. En este primer nivel, repito, se hace prevención, promoción y tratamiento. En la prevención existen 3 tipos de prevención, 1, 2 y 3. ¿Ya? Hasta ahí lo dejamos. Segundo nivel de atención, hospitalización. Pero esta hospitalización, como no es especializada, solamente puede ser hasta 3 días, dependiendo si este paciente requiere alguna evaluación, observación, cirugía, etc. En el tercer nivel de especialización, de hospitalización o tercer nivel de atención, vamos a encontrar, ¿qué encontramos? El hospital de especialidades, donde vamos a trabajar ya con pacientes psiquiátricos, donde vamos a trabajar una hospitalización de más tiempo. Por ejemplo, están los llamados CETAC, que son de tercer nivel, que es el CETAC, que es un centro de hospitalización por 6 meses para pacientes de consumo de alcohol y drogas y enfermedades mentales, obviamente. El paciente se queda por 6 meses y ahí es donde, por ejemplo, si ustedes pueden trabajar en cualquiera de los 3 niveles como enfermeras, si ustedes van a estar en un tercer nivel de atención, significa que ustedes tienen que hacer un plan de cuidado directo, en este caso con pacientes de consumo de alcohol o con pacientes, en este caso, de trastornos. Entonces, ahora sí, ya nosotros sabemos qué es la salud mental en la atención primaria, tenemos clarito ese concepto. Ahora, es importante avanzar, vamos a avanzar todo esto, igual ustedes van a tener esta evidencia, la salud mental en la enfermería y en la academia, ¿no? Por favor, le pido a un voluntario que me lea este conceptito que dice aquí. Ya, profesor. Adelante. Salud mental en la atención primaria. Ante la carga muy significativa que representan los... Espérense un ratito. No estoy viendo lo mismo. Parece que no se está compartiendo lo mismo. Sí, salud mental en la enfermería, en la academia. En la enfermería, en la academia. Él es el que estaba leyendo otra cosa. Ya. Salud mental en la enfermería en la academia. De acuerdo a lo establecido en la Ley 266 de 1996, define una enfermería como profesión liberal y una disciplina de carácter social cuyo sujeto de atención son personas, su familia y la comunidad con sus características socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la salud y el bienestar. Muy bien, entonces vamos a ver la importancia en este caso de la enfermería para estos conceptos de salud. A ver, esto lo vamos a detallar más adelante, ¿no? Por ahora yo quiero que se queden un poquito con esta idea de la salud, ¿no? Conocer el estado de salud psíquica de los individuos permite prevenir y diagnosticar y tratar las patologías físicas y sociales.
O sea, de alguna u otra manera, saber cómo están los determinantes de salud, saber cómo están las condiciones de salud mental en las personas, nos va a ayudar a entender y todos los aspectos generales, ¿no?, que intervienen en cuanto a la salud mental. Como sabemos, es una intervención vertical, no horizontal, y abordar la enfermedad siempre de forma integral, como decía en algún momento los compañeros de ustedes, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene pensamientos irritantes, estrés, ¿no? Y al mismo tiempo tiene una gastritis o tiene una úlcera o tiene hipertensión, ¿no? Son factores que también predisponen a que la enfermedad biológica genere un conflicto mucho más grande. Entonces, es importante que le demos precisamente la importancia, mejor dicho, que se necesita. ¿Por qué es importante? Porque nos permite manejar el estrés, la ansiedad, nos permite convivir y relacionarse, y uso de acuerdo de la razón y la toma de decisiones. Entonces, es necesario trabajar en todos los usuarios la salud mental. ¿Sí? Ahora, chicos, vamos a dejar aquí hasta el día de hoy. Vamos a tener esta clase. La siguiente vamos a hacer una cápsula para que a continuación de esta clase se va a subir a la plataforma de YouTube, y también la va a revisar el otro paralelo. Entonces, les agradezco mucho. Si no tienen alguna pregunta, vayan estudiando. Ya vieron la dinámica de la participación. La participación es tranquila, es espontánea, no tiene que tener un encasillo. Yo les recomiendo, porque ¿qué pasa? Cuando ustedes estudian de manera formal, les puede pasar lo que le pasó a Gabriela. Gaby tenía todos los conceptos claros, pero se puso nerviosa. Entonces, es preferible que sea bastante espontáneo, y como las siguientes participaciones de todos, hasta la participación de Gabriela mismo, de Lor María, de todos, ha sido muy buena. Entonces, espero que siga así y que ustedes busquen más información. Es sencillo. Yo lo único que busco es que esta clase sea dinámica y que no solamente el profesor sea el que esté hablando. Yo voy siempre a tratar de preguntarles sobre la temática del día de hoy y ustedes van a ganar esas notas. Pero si ustedes vienen a mi clase y se quedan calladitos, créanme que no les va a favorecer en la nota final. Entonces, siempre vayan investigando sobre la temática que ya está en el sílabo. Y eso es lo que tengo que decir por el día de hoy. Ha sido un encuentro bonito y esperamos a que siga siendo así en las siguientes clases. ¿Alguna pregunta para ya terminar? Profe, la cápsula que va a subir, entonces quiere decir que el día viernes no tenemos clase. Ajá, el viernes no tienen. El viernes van a tener una clase asincrónica. Eso significa asincrónica. Eso significa que ustedes van a revisar la cápsula y van a trabajar en la plataforma en las horas. Pueden hacerlo dentro de las horas de clase o en el largo del día. Les voy a dar el tiempo en la plataforma para que ustedes desarrollen esa actividad, pero no se pueden pasar de ese día. ¿Sí me explico? No pueden decir, ay, el día lunes la hago, ¿no? Porque no va a estar en la plataforma. Tienen que hacerla de manera asincrónica en la plataforma del aula virtual. O sea, no es que no tienen clase, es que la clase es asincrónica. Ya pues, chicos, nos vemos. Adiós. Chao, profe, gracias. Profe. Chao, profe.